1 de mayo, el Día del Trabajo en Chile, pero no queríamos dejar pasar algo que se anunció ayer y que normalmente cuando vienen en este país una serie de noticias simultáneas, algunas tapan otras y lícitamente no se escucha nada. Bueno, y no queríamos justamente dejar pasar aquello y por lo tanto invitamos a Nancy Yáñez, que es codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, junto con José Elwin, ambos son los directores de este observatorio, por lo que planteó la presidenta ayer, Nancy, respecto de algunas reformas constitucionales que tienen que ver con los pueblos originarios y sobre todo con el recolocar el tema del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que podría eventualmente generar bastante polémica por lo que implica. Así que lo primero que nada te quiero agradecer que hayas venido en un día feriado. Y después quería primero preguntarte ¿qué significa el que sea considerado los pueblos originarios o Chile como con un carácter multicultural? Yo tenía más idea de que en algún momento dado se había anunciado que se iba a darle el estatus de pueblo originario a los pueblos justamente que estaban aquí antes de que llegara la colonización, pero me da la sensación de que la cosa quedó más bien como una especie bueno, aquí cabemos todos, digamos. Buenas noches, muchas gracias Fernando por la invitación. La verdad que la declaración del multiculturalismo es una constatación que tiene implicancia en el ámbito del ejercicio de los derechos y que se manifiesta específicamente en establecer de que en nuestra comunidad política hay personas que han sido excluidas. Chile se ha configurado como un Estado-nación homogéneo culturalmente y la realidad nos muestra que efectivamente en nuestras fronteras existen pueblos originarios que han preexistido a la configuración del Estado. Si el Estado de Chile reconoce el multiculturalismo y constata esta realidad política, en el ámbito del reconocimiento de derechos ello se debe traducir al menos en 3 ámbitos. Primero, en el ámbito de los derechos de representación, y por lo tanto demanda el reconocimiento de una representación preferente, de una representación específica para los pueblos indígenas en Chile, y eso significa una representación en aquellos ámbitos de la institucionalidad del Estado donde se discuten cuestiones que son relevantes al interés de los pueblos indígenas. Quienes han planteado el tema del multiculturalismo señalan que esta representación debe darse al menos en el ámbito del poder legislativo, donde se están discutiendo finalmente las leyes, y también en el ámbito del Tribunal Constitucional, donde finalmente se interpreta la normativa y finalmente se garantiza la exigibilidad de los derechos. Pero por otro lado también debe tener un reconocimiento en el ámbito del ejercicio del autogobierno, que significa precisamente reconocer que dentro de nuestra comunidad política existen unidades políticas diferenciadas que tienen derechos políticos y territoriales específicos y que tienen sobre todo control sobre los recursos naturales que existen en su territorio de manera de garantizar la sustentabilidad de su proyecto político. Y también se manifiesta en el ámbito de los llamados derechos pluriculturales. Y eso significa básicamente establecer derechos efectivos a la diferencia. Y no a la integración como en general ha sido planteado, sino que entender que la democracia se consolida a partir de reconocer de que existen múltiples expresiones culturales dentro de nuestra sociedad y que en definitiva tienen derecho a manifestarse a la hora de ejercer los derechos, sobre todo en el ámbito de la educación, en el ámbito político, como lo señalábamos, y en el ámbito también del modelo de desarrollo que estos pueblos tienen derecho a tener. A ver, Nancy, has señalado 3 cosas que cada una de esas es una bomba en términos de discusión política para un Estado que clama ser unitario y homogéneo, como tú dijiste. El derecho de representación, el derecho de alguna forma de autogobierno y el derecho a tener algún control sobre el territorio y sus recursos y las políticas. ¿Por qué no los planteas así? ¿Por qué no se plantea así antes que se tiene que implicar o se tiene que leer aquello y posteriormente discutir de una frase como el multiculturalismo? Porque yo creo que esa pregunta nos lleva a dar cuenta de cuál es el compromiso político del gobierno en el marco de esta reforma y cuál es el contexto sociopolítico en el cual se presenta. Yo diría que nosotros valoramos
el que el gobierno finalmente reposicione nuevamente el tema del reconocimiento constitucional, pero creo que es el minuto de hablar en serio del reconocimiento constitucional. Y dar cuenta y hablar en serio desde por lo menos tres perspectivas. La primera, cuáles son sus contenidos normativos reales para que no sea una mera declaración de intención. En nuestra ordenamiento jurídico abundan declaraciones de principio que luego no se traducen en el ejercicio de derechos específicos porque carecen de contenido normativo. Segundo, dar cuenta si hay voluntad política de que se implementen estos derechos. Y yo diría que y luego la participación que los pueblos indígenas tienen en la definición de estas reformas. Una cosa que es relevante dar cuenta es que efectivamente hoy día, ¿no?, en cómo se ha llevado adelante la política indígena por parte del gobierno, ha demostrado una falta de voluntad política para hacer efectivos los derechos de estos pueblos. Y cada vez que ha entrado en colisión los intereses de los pueblos indígenas con otros tipos de intereses impulsados por el Estado, las decisiones gubernamentales indefectiblemente han favorecido los intereses gubernamentales o empresariales en contra del interés indígena. Nos parece que la práctica que se ha venido dando a través de los gobiernos de la concertación, es el caso del gobierno prácticamente en sus inicios, ¿no? Hemos enfrentado una política de reconocimiento de derechos que a poco andar entra en contradicción con lo que ha sido el modelo económico de la concertación. En este proceso de contradicción que se ha traducido en la implementación de megaproyectos en territorios indígenas, todos han terminado indefectiblemente en contra del interés indígena. El resultado para las comunidades ha sido desplazamiento de las comunidades como consecuencia de la ejecución de estos proyectos y pérdida de los recursos naturales. ¿Te estás refiriendo a algunos proyectos mineros, al proyecto de la represa, del Alto Biobío, todo exactamente, eso? Me estoy refiriendo, en el caso del norte, los casos abundan, me estoy refiriendo a los proyectos mineros que hoy día en el norte generan situaciones de carencia incluso absoluta de recursos hídricos en el caso de algunas comunidades. El ejemplo más emblemático es de la comunidad de Quillagua, que desde el día 2 de diciembre del año 2006 carece de 0 litros de agua, pues no escurre no escurre nada por las riberas del río Loa y la comunidad tiene que abastecerse con camiones aljibe que lo proveen de agua potable, pero carece en absoluto de agua para riego. Esta es una comunidad que hace 10 años atrás tenía aproximadamente 400 hectáreas bajo riego y en la actualidad tiene 1,5 cuando logra efectivamente que éstas puedan llegar a brotar y no se secan en el proceso. ¿Cuál es la